Vamos a tomar contacto con el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante. Está en línea Pablo Lanic para hablar de iniciativas presentadas desde el bloque. Pablo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día Andrea, a vos, a toda la gente de la radio y por supuesto a los oyentes, y gracias a ustedes por el espacio como siempre. Pablo, bueno, una nueva iniciativa presentada desde el bloque, contanos de qué se trata. Bueno, un tema muy en boga, ¿no? Hay una agrupación a nivel provincial, agrupación, digamos, que no es que ya existía ni ha tomado este tema, sino que se han agrupado ante esta necesidad de reclamar por la vuelta a las clases presenciales, y que nos ha elevado a los distintos consejos deliberantes de aquellos distritos donde no se ha retomado la presencialidad, una solicitud con firmas de este tipo de presentaciones para que cada intendente en representación de los estudiantes de su distrito reclame ante la provincia que bajo, por supuesto, todos los protocolos que ya están determinados y demás, y dejando incluso la posibilidad de que aquellos padres que elijan enviar o no a sus hijos al colegio tengan algún tipo de posibilidad alternativa siguiendo la virtualidad, pero que ante el problema que, a ver, es un tema en el que nunca he visto tanto consenso cuando se habla, pero tanto disenso cuando se actúa. Es increíble, porque lo escuchaba a Trota, lo decía ayer el ministro de Educación, hablar sobre algunos informes y de lo perjudicial que ha resultado la no presencialidad, con más de 1 millón de chicos que han perdido contacto con las escuelas, con además informes internacionales, y esto lo he escuchado la propia ministra Bisotti, estoy nombrando referentes del oficialismo para ver que hay un consenso generalizado, ¿no? Decir y hablar de los informes de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, de la Asociación de Pediatría Argentina, acerca no solo de la muy baja incidencia en los contagios que tiene la presencialidad, sino de la necesidad en salud que tienen los chicos de la presencialidad. Y si querés puedo hablar como padre. Yo no podría como padre afirmar que mis hijas han perdido todo el año pasado, pero sí te puedo asegurar, no sé calcular el porcentaje, pero que ha sido mínimo el aprendizaje del ritmo que venían trayendo, y esto no, a ver, no estoy diciendo que los docentes no han hecho el esfuerzo, simplemente que es una plataforma, la virtual, que en el mundo se usó en lapsos, en ventanas de emergencia, pero teniendo la visión de que lo primero que se abría y lo último que se cerraba eran las escuelas, ¿no? Y acá, ante el consenso de que todo esto es así, y más allá del esfuerzo de los docentes, y estamos todos de acuerdo, resulta que los mismos números que el gobernador presentó en aquella conferencia en la que, hablando mucho más de capital que de provincia, decidió suspender las clases, son los mismos números que en otra conferencia de prensa tiempo después usó para justificar la vuelta a la presencialidad en distritos que incluso hasta suenan ilógicos, ¿no? Que hoy, no sé, en La Matanza haya clases y en Pehuajó no, que en Lomas de Zamora haya clases y en Magdala no. La verdad, suena bastante ilógico, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos presentado este pedido en el entendimiento de que, por supuesto, que es una decisión que se toma desde provincia, pero sin ningún tipo de dudas, quienes deben ponerse a la cabeza de este reclamo somos los representantes, los concejales y
por supuesto también los intendentes, ¿no? Salvo que esto se trate, más allá de los consensos, de una cuestión política, ¿no? Que es en esto último, y es opinión personal, creo que es lo que está pasando, ¿no? No puede haber tanto consenso en el diagnóstico y estar en veredas opuestas en las medidas que se toman, ¿no? Bueno, de hecho, y lo hablábamos hace justo un ratito con una de las integrantes de Padres Organizados respecto de las marchas y los reclamos que vienen haciendo, y es que las autoridades mismas que suspenden las clases han elaborado una serie de protocolos que se cumplieron a rajatabla y que contemplan el todo del accionar de los alumnos, los docentes y todo el cuerpo que compone el sistema educativo para que los chicos puedan estar seguros en las escuelas. Totalmente. Bueno, a ver, volvamos si querés a alguna de las notas que hemos hecho en estos días. Andrea, estamos, para los que dicen, pero en fase 2, el sistema, hay que decirlo, el sistema de fases murió, ¿no? Falta echarle la última palada. No existe más el sistema de fases, al menos en el interior de la provincia. Pehuajó es un claro ejemplo. Sí. No estamos en fase 2. En fase 3 había cosas cerradas que se abrieron en fase 2. En fase 3 los horarios eran más restrictivos que en fase 2. Entonces, esta hipocresía de decir, no, pero en fase 2 tenemos que cumplir estrictamente, porque en fase 2 las clases, y a ver, el sistema de fases, vuelvo a decirte, habría que ya, evidentemente, la práctica lo dejó a un costado, propios y extraños adaptan las fases a lo que los distritos demandan en cuanto a la situación que van viendo los propios intendentes, y no digo que esté mal, todo lo contrario, yo estoy de acuerdo con la flexibilización que se hizo cuando se bajó a fase 2. Lo que sí, que ahora no digamos que porque estamos en fase 2 no pueden comenzar las clases, porque pudieron comenzar un montón de cuestiones. Hoy estamos en fase 4 sin clases. Si vos mirás la tablita que se publica en Boletín Oficial, Sí. Hoy es así. Sí, de hecho, bueno, el otro día nos tomábamos el trabajo de leer lo escrito en lo que respecta a la fase 2 dispuesta por la provincia de Buenos Aires. Y prácticamente tendríamos que tener todo cerrado. Sí, y no es que uno esté pidiendo que cierren todo. No, al contrario. No, claro. No, al contrario, a mí me parece perfecto, yo lo vengo diciendo, que no se malinterprete, a mí me parece bárbaro que esté todo abierto, que la gente trabaje, hace 1 año y medio que estamos conviviendo con esto y las mismas autoridades nos dicen que nos tenemos que acostumbrar porque llegó para quedarse. Pero no hay un argumento válido hoy, ni siquiera en lo que escriben las mismas autoridades para mantener las escuelas cerradas. Sí, yo sinceramente preocupa que las decisiones, y ya esto es evidente, a todas luces se están tomando sin ningún criterio epidemiológico, sino con un criterio estrictamente político y apremiado por el calendario electoral, ¿no? Esto creo que queda claro. Si los mismos números que se usan para decir blanco después se usan para decir negro, evidentemente en esa interpretación hay mucho de política y poco de estadística y poco de sanitarismo. Es real. Y digamos, uno tiene la sensación, vuelvo a lo que escuchaba decirle a Trota ayer, digo, bueno, si uno un día fuera presidente lo nombraría ministro de Educación, porque lo que estaba diciendo yo coincidía, pero estaba comentando una realidad de la cual él es uno de los actores a modificar, que la puede modificar, ¿no? Porque él estaba de acuerdo con el daño a los chicos y la cantidad de chicos que quedaron sin clases y demás. Pero bueno, evidentemente la decisión del conurbano se toma en el AMBA, como se le dice ahora, porque allí la densidad de voto por metro es mucho más importante que en la Pampa húmeda, ¿no? Cuando sanitariamente es al revés, ¿no es cierto? La densidad de gente permitiría tal vez que en el interior de la provincia las decisiones se pudieran, esto de la aglomeración en los colectivos de los chicos yendo a la escuela y demás, bueno, no es un motivo aquí en ciudades como las nuestras, ¿no?
Y preocupa eso, preocupa este desvarío de que a medida que se acerca una fecha electoral, mientras por un lado dicen que no politicemos, somos los de la oposición, los que estamos politizando la pandemia, las decisiones se tomen solamente desde lo político y no desde lo sanitario. Que se diga que la oposición es antivacuna, y yo decía ayer, ser antivacuna, al menos como yo lo entiendo, es no haber firmado en su momento, en diciembre del año pasado, para que Pfizer llegara con 13,5 millones de vacunas. ¿Qué hay más antivacuna que eso? ¿Qué hay más antivacuna que haber rechazado las millones de vacunas que se rechazó a través del sistema COVAX, que las podríamos haber tenido desde mucho antes? Digamos, eso es ser antivacuna. Digamos, no somos nosotros quienes estamos politizando la situación. Preocupa el nivel de politización que ha hecho el gobierno de la pandemia, que nos ha ubicado ayer, no hoy, ayer, en el último lugar en el ranking del manejo de pandemia. Y eso no es culpa de la oposición, Bueno, hay un informe, ¿no?, respecto de esto. Sí, claro. Ayer justamente se dio a conocer Argentina como el último país, digamos, nos llevamos a marzo la organización de las medidas tendientes a minimizar el impacto de la pandemia. Totalmente, por eso digo. Y en el medio hay generaciones de chicos, millones, más de 1 millón por lo menos, que han perdido contacto con la escuela, y es un daño que habrá que ver si se puede reparar, porque a veces hay situaciones que tienen vuelta atrás, pero hay otras, en un país tan vulnerable, con una niñez en una situación de vulnerabilidad, en un porcentaje tan alto como tenemos en la Argentina, habrá que ver si hay situaciones que se puedan volver hacia atrás, ¿no? Y preocupa que no haya habido una visión sanitaria de un problema que ya se ha convertido en social y que hipoteca el futuro de un montón de chicos y con ellos sus familias para el futuro, ¿no? No es un tema tan liviano, es un tema que preocupa y mucho. Me imagino que confiados en la aprobación, porque el bloque oficialista tiene una gran cantidad de docentes entre sus integrantes y pueden leer y entender e interpretar perfectamente lo que significa la educación. Habrá que ver. Si uno seguía por lo que viene pasando, por lo menos me permito dudar, pero tampoco es algo que dejemos de intentarlo, ¿no? Proyectos similares se han venido presentando, bueno, nosotros hemos adherido a proyectos que se han presentado a nivel provincial también, pero digo, esto se presenta a nivel de los distritos donde no se está dictando clases de manera presencial, de alguna manera pidiendo que las autoridades hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Nosotros legislativamente y los intendentes reclamando ante los gobernadores, que son los interlocutores directos que tienen, y para eso han sido elegidos por la gente, lo que en su distrito se está reclamando, ¿no? Ponerse a la cabeza del reclamo. Pablo, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. Gracias a ustedes por el espacio. Que tengas buen día. Hasta mismo. Luego. Chao, hasta luego. Pablo Lanic, presidente de la bancada de Juntos por el Cambio, hablando de esta iniciativa, haciéndose eco del pedido de padres organizados que se ha presentado en todos los consejos deliberantes de los distritos donde no hay clases presenciales. Están solicitando también la mediación de las autoridades locales para reclamar por la vuelta de las clases a las aulas.